Señor, gracias por este tiempo donde podemos cantarte a ti, Señor, que tú eres santo, 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 3 veces santo eres tú, Señor, el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder sea a ti, Señor. Ponemos en este momento toda nuestra atención, nuestra mente, alma y corazón alineados, Señor, hacia ti para poder escuchar tu palabra. Que esta palabra que vamos a dar hoy, Señor, sea de bendición para todos nosotros. Que no sean mis pensamientos ni mis ideas, sino que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe hacia la verdad. Sabemos que con la predicación únicamente de tu palabra, 3,000 personas se convirtieron cuando Pedro dio las nuevas buenas del Evangelio, Señor. Así es que confiamos que tu palabra no regresará vacía y que por lo menos una persona, Señor, podrá ser quebrantada y llegar a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, vamos a tomar asiento. Ahora no hay versículo base. Ahora vamos a hacer algo muy diferente, sin perder lo que es lo que nos caracteriza, que es la predicación expositiva, exponiendo un tema. Si tiene poco que llegaste a los pies del Señor o nunca has abierto una Biblia, yo siempre los mando a leer el libro de Proverbios, el libro de Salmos, y a leer también Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan, que son Primera, Segunda y Tercera epístolas. ¿Por qué? Todo tiene una razón y un sentido. Cuando tú lees el libro de Proverbios, que es en lo que nos vamos a enfocar hoy, son recomendaciones que da el Señor para que lleves una vida en santidad, en obediencia y hacia Dios. Ayer daba un estudio bíblico en la casa de unos hermanos y justamente les estaba enseñando cómo leer la Biblia. Supongamos que tienes una Biblia muy sencilla, no tienes una Biblia de concordancia, referencia, una Biblia de estudio, una Biblia sencillita donde no viene nada más. Con eso es más que suficiente. La Biblia no es de interpretación personal. La Biblia solita viene ahí todo lo que tú tengas que saber. Ahora no te desesperes, la vas a leer las primeras veces y no vas a entender nada. Pero eso es normal. La Biblia es de revelación progresiva. Poco a poco se va revelando la palabra de Dios en tu vida y la vas a poder ir comprendiendo. Y así vamos a explicar algunos libros para que podamos estar comprendiendo bien la palabra. El título de la predicación de hoy es el libro de Proverbios de la Iglesia Bautista Reformada Fundamentalista Sol y de Gloria. Ahí viene nuestra página de YouTube y BRF Sol y de Gloria, el número de celular. Si tú quieres tener esto que voy a exponer, yo con mucho gusto te paso una copia del sermón, que para eso son, para edificación del pueblo de Dios y para poder comprender. Bueno, esto es un tema bastante largo, espero que me dé tiempo, ya me avisan cuando falten 5 minutos para ver dónde nos quedamos. La palabra proverbio proviene del latín proverbium, formada por el prefijo pro, que quiere decir hacia adelante o en favor de, y verbum, que es palabra o verbo. Significado literalmente palabra puesta hacia adelante o pública. Se refiere a una sentencia, adagio o refrán breve que transmite una enseñanza moral, sabiduría popular o reflexión, a menudo utilizada para guiar el comportamiento. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Nosotros en México conocemos muchos, ¿no? Camarón que se duerme sirve para cóctel, árbol que nace torcido sirve para columpio y así, ¿no? Y en las diferentes culturas, pues hay muchos proverbios. Son demasiados los proverbios que existen. Pero aquí nos vamos a enfocar a lo que dejó Dios para nosotros. El rey Salomón tuvo que resumirlo porque son demasiados, pero los deja aquí muy claros. Ahora sí vamos a hablar de lo que es el proverbio desde el punto de vista bíblico. Debemos de entender que la Biblia se escribió más o menos en un periodo de 1600 años. Son muchos los autores, reyes, pescadores, recaudadores de impuestos, pastores de ovejas que escribieron. Entonces hay mucho de lo que podemos ir aprendiendo, y son muchas formas literarias en las que está escrita la escritura, y debemos de pensarlo y analizarlo de acuerdo a cómo se escribió, no a como nosotros lo entendemos ahora en México en el siglo XXI. Eso te va a dar mucha claridad.
El concepto hebreo, es mashal. En el contexto bíblico el término se traduce del hebreo mashal, que significa ser como, semejanza o parábola, indicando que el proverbio es una comparación o enseñanza didáctica. Todos los proverbios tienen una enseñanza. En griego, que es el siguiente idioma en el que se escribe la Biblia, es paroimía, que significa alegoría, parábola, discurso o refrán, que es como lo conocemos en español. O en el origen latino, proverbio denota una expresión pública y reconocida que se transmite de generación en generación, mucho antes de que existiera la imprenta, que la imprenta realmente no tiene muchos años, tiene más o menos 500 años. Pues antes, ¿cómo lo hacían? Pues a mano, pero antes de que existiera el papel, ¿cómo lo hacían? Sobre piedra, sobre piel, sobre madera, y mucho más atrás, antes de que existiera la escritura, pues lo hacían de generación en generación, ¿no? Alguna vez me preguntaron, oiga pastor, ¿y por qué aquí dice que Adán vivió 700 y tantos años y 800 años? Pues con ese propósito lo hizo Dios. Aparte que no había contaminación y todo lo que comían era muy sano, es porque como no había escritura, entonces Adán le pudo contar a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, a sus tataranietos, etc. Cuando tú ves la genealogía en el libro de Génesis, te das cuenta que Abraham conoció a Noé por la cantidad de años que vivieron, para que esa sabiduría se fuera pasando de generación en generación. Porque me han preguntado, pero pues ¿cómo es que Moisés escribió el Génesis y él no estuvo ahí ni hubo quien le platicara? Pues ahí ya les acabo de dar la respuesta, ¿no? Porque se fueron conociendo. Y aparte Moisés fue el único que estuvo mucho tiempo, imagínense, tuvo 40 años para estar platicando con Dios, tanto en los montes, en el Sinaí, en el Horeb y en el tabernáculo. Por eso es que Moisés lo escribió y se lo dictó pues el Creador, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, pero sí cabe aclararlo para que comprendamos cómo es que llegó esto hasta nuestros días. El título en la Biblia hebrea es Los Proverbios de Salomón, como también en la Septuaginta griega, que dice exactamente lo mismo. Ya en nuestras Biblias dice nada más Proverbios. Proverbios reúne los 531 proverbios más importantes de los 3000 ponderados por Salomón. O sea, nada más puso 513. Y yo creo que con eso tenemos para estudiarlos. Si tú meditaras en cada proverbio, en cada uno de los, no el capítulo, sino en cada proverbio que nos deja el rey Salomón, lo oraras y lo pusieras en práctica, en año y medio tú ya cambiaste tu vida por completo. Proverbios es un libro de comparaciones entre imágenes comunes, concretas y las verdades más profundas de la vida. Salomón es históricamente la persona más sabia que existió en la tierra, no nada más porque lo diga la Biblia, sino los historiadores contemporáneos. Fue el hombre también más rico y más poderoso de esa época. Entonces, debido a eso es que él tenía gran sabiduría, y sobre todo porque antes de ser rey, cuando ya estaba a punto de ponerlo como rey de Israel, Dios le dice: a ver, ¿qué es lo que quieres tú que te dé para que puedas gobernar bien? Él lo meditó y le pidió sabiduría. Dice: es que con la sabiduría yo voy a poder gobernar de manera correcta a tu pueblo. Y le dijo el Señor: bien lo has dicho. Eso viene en 1 Samuel, en Crónicas también, lo puedes ver. Y le dice, y en el libro de Reyes, y le dice Dios: bueno, no nada más te voy a dar sabiduría, sino también te voy a dar inteligencia y te voy a dar riqueza para que la uses para el bien de nuestro pueblo. Cuando estudias toda la vida de Salomón, bueno, pues hay un punto en el que se nos perdió, ¿no? Como dicen ahora los muchachos, y 3 doritos después tuvo 1000 esposas, 3000 concubinas, comenzaron a adorar a los Baales, pero al final de su vida regresa escribiendo el libro de Eclesiastés. Entonces, sí era sabio, pero era ser humano. Cuando vemos a todos los personajes en las escrituras, no todos son perfectos, ni todos son santos, ni son superhéroes. Son igualitos a ti y a mí. Son hombres con defectos y virtudes. No hay un solo justo, dice la escritura,
el único justo es el Creador. Su objetivo es educar para la vida. De la comparación entre el sabio y el necio extrae motivación para la búsqueda de la sabiduría. Oponiendo el honrado al perverso, busca discernir posturas éticas. En la diferencia entre el éxito y el fracaso extrae enseñanzas para la organización social. Si tú quieres gobernar primeramente bien tu casa, pues léete el libro de los Proverbios. Ahí viene para el esposo, para la esposa, para el hijo, para el trabajador, para todo. ¿Cómo lo puedes llevar bien? Es más, se los deberíamos de dar a las gasolineras en nuestros tiempos. Varias veces lo repite el Señor, que la balanza falsa es abominación a Dios. No existían gasolineras, ¿verdad? Pero sí balanzas falsas. ¿Y cuántas veces no hacemos eso, no? Incluso hasta nosotros en nuestra vida diaria. No sé, si te dedicas tú al comercio, a veces en vez de poner un precio justo, pues le pones un poquito más, ¿no? O como decimos, pues dependiendo del sapo la pedrada. Pues y eso no es lo correcto. Lo correcto es el precio justo, que es lo que dice Jesús. Y entonces, cuando tú lees el libro de Proverbios y lo comienzas a aplicar a tu vida diaria, tu vida va cambiando. Proverbios son afirmaciones o ilustraciones sencillas y morales que enfatizan y enseñan realidades fundamentales acerca de la vida, del diario vivir. Por eso es bien recomendable leerlos diario. Salomón buscó la sabiduría de Dios y ofreció dichos eficaces diseñados para hacer que los hombres contemplen el temor de Dios y vivan por sabiduría. Lo repite dos o tres veces, no recuerdo en todo el libro. El primero sí lo tengo bien claro, que es Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahí se encierra todo. Si no quieres leer y aprenderte todos los proverbios, con que te aprendas el 7 y lo pongas en práctica, ya la hiciste. Teniendo ese temor reverente al Señor, ese respeto a Dios, inmediatamente te vuelves una persona obediente y tu vida es cambiada y transformada. Pero como los seres humanos no somos así, pues por eso escribieron 3000 y 513 los dejo aquí Salomón. Bueno, aquí hay algo que sí me gustaría que tomaran nota. Los que toman nota, resumiendo toda esta parte, dice: la suma de esta sabiduría es personificada en el Señor Jesucristo. Cada vez que leas la Biblia, no importa si empiezas en Génesis o todo el Antiguo Testamento, Dios te muestra a Jesús en la Biblia. Antes de Jesús, Salomón dejó todos estos proverbios y pues vamos a ver quién los cumple y quién los realiza. Pero cuando llega Jesús, Jesús es el que los encarna, donde podemos ver una persona que vive en santidad, en obediencia y lleva una vida piadosa, cumpliendo cabalmente los mandamientos y los proverbios que están aquí escritos. Autor y fecha. Su autoría se atribuye principalmente al rey Salomón, y eso lo vemos claramente en Proverbios 1, ¿no? Proverbios del rey Salomón, hijo de David, rey de Israel. Como en esa época no existían libros, sino era solo un rollo, no es como lo que tienen ahorita en sus manos, que tienen una Biblia que viene capítulos, versículos, subtítulos, temas, que vienen 4 columnas. Así no era, era todo un rollo y se lo leían en la sinagoga los sábados. Así es que, pues como no había cómo decir, bueno, es que el rey, este libro fue escrito por Salomón y alguien escribiera un prólogo o una introducción, pues no había. Entonces, siempre en el primer versículo, ahí viene quién lo hizo. Dice también, aunque también intervienen otros autores, su fecha de escritura se sitúa en el siglo X a.C., pero su recopilación puede abarcar desde la época de Salomón hasta el periodo post-exélico para su forma actual. En el interior de este libro tenemos materiales muy antiguos. La redacción final puede ser situada al final del periodo persa. Se llega a esta conclusión a través de un análisis cuidadoso de la forma y el contenido de los poemas de la primera parte del capítulo 1 al 9 y la última conexión, que es del capítulo 31, relacionándolas con las condiciones psicológicas, políticas, culturales y religiosas del pueblo después del exilio.
los grandes teólogos a lo largo de la historia, que los teólogos comienzan más o menos a partir del tercer siglo a hacer un estudio muy exhausto y meticuloso de las escrituras, comienzan desde el siglo XIII. Todo esto que le estoy dando ahorita de esta información no es el resultado de alguien que se le ocurrió ayer hacerlo, no, son siglos de estudios y análisis de la palabra. Mientras que el rey Salomón, que gobernó Israel de 971 al 931 a.C., y a quien Dios le otorgó gran sabiduría, es el autor de la sección didáctica de los capítulos 1 al 9 y los proverbios del capítulo 10 al 22. Resulta muy probable que él sea el único compilador de las parábolas de los sabios que vienen en el capítulo 22, versículo 17 y hasta el capítulo 24, versículo 34, las cuales son de una fecha incierta antes del reinado de Salomón. Como son proverbios que se transmitían de generación en generación, pues él los agarró desde antes y él los acomodó en este libro. La colección de los capítulos del 25 al 29 fue originalmente compuesta por Salomón, pero copiada e incluida más tarde por el rey Ezequías de Judea, y de hecho lo menciona en el mismo libro, alrededor del 715 a.C. El capítulo 30 refleja las palabras de Agur, que también fue un rey, y el 31 las palabras de Lemuel, quien quizá fue Salomón. Ahí hay un debate teológico de historiadores y teólogos de, bueno, ¿y quién es este? Así como nosotros a nuestros hijos les decimos de cariño otro nombre, todo, o sea, yo a veces le digo a mi mamá y mi papá, ¿por qué me pusieron Alberto si me dicen de todo menos Alberto? Ese capítulo dice que son las enseñanzas de su mamá al rey Lemuel, tal vez así le decía Salomón, pero porque Lemuel nada más es mencionado en ese versículo, no hay datos más, entonces se le atribuye realmente a Salomón. Proverbios no fue confeccionado en su forma final sino hasta los días de Ezequías o después, porque se iban juntando poco a poquito y ya llega un punto a través de los siglos que ya los acomodan y queda como lo conocemos. Salomón escribió sus proverbios antes de que su corazón se apartara de Dios, que es lo que les platicaba hace rato, debido a que el libro revela una perspectiva piadosa y está dirigida a los simples y jóvenes que necesitan aprender del temor de Dios. En todas las escuelas dominicales de las iglesias, a los niños, en vez de ponerlos a hacer dibujitos de Sansón, les deberíamos de enseñar el libro de Proverbios, y a los jóvenes también. En la antigüedad no había así como que, es que está en el kinder, en la primaria, no. A partir de los 12 años para los judíos ya eres un hombre y eres instruido en la palabra de Dios desde los 3 años. A los 12 años, donde les hacen una fiesta, porque ya son hombres, ellos deben de leer, no importa de qué país seas y qué idioma hables, debes de hablar en hebreo y leer en hebreo y leer la Torah. Y por lo menos te debes de saber gran parte del Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Pero si tú empiezas a leer y a escuchar el Pentateuco desde los 3 años, cuando llegas a los 12, pues ya te lo aprendiste de memoria, ¿no? Cosa que no se hace en la actualidad. Esto realmente me preocupa a mí, porque vivimos en una sociedad bastante degradada. Isaías decía que llegará un tiempo que a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo, y es lo que estamos viviendo. Ya no hay respeto, ya no hay ningún valor, todo se ha normalizado y eso ya es un peligro, y lo cual nos está llevando a la autodestrucción. Antes nosotros veíamos situaciones que pasaban en Estados Unidos, que llegaba un alumno, un jovencito con un arma, se metía a la escuela y bueno, la usaba en contra de sus maestros y de sus alumnos, y tú lo veías muy lejano. Eso ya pasa en México, y en México tenemos la mala costumbre los gobiernos de esconder todo, pero pues ya no pueden esconder todo esto, y eso ya está pasando en México. ¿Y a qué se debe? Pues a la falta de principios y valores morales cristianos. Si tú educaras a un niño con estos principios o a un joven, nos ahorraríamos muchísimos dolores de cabeza. En el libro de Proverbios aprendes a respetar y a valorar a tu padre, a tu madre, a las autoridades. Te comprometes como esposo, como marido de una sola mujer.
leía unas estadísticas que en Latinoamérica, incluyéndonos nosotros, el 80% de la población tiene relaciones fuera del matrimonio. El 80%. En la antigüedad eso se pagaba con la muerte. La ley mosaica dice que el adúltero y la adúltera serán apedreados irremisiblemente. Y este es mandamiento perpetuo. Pero como ahora ya no pasa nada, no, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Desde que yo tengo uso de razón, dice, no, pues ¿qué tiene de malo una canita al aire? Pues ¿para qué te casas? Tú te tienes que casar y tu esposa, la palabra de Dios dice que tu cuerpo ya no te pertenece a ti, sino le pertenece a tu esposa. Y el cuerpo de tu esposa ya no le pertenece a ella, sino es tuyo. Y desde el principio en Génesis 2 dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá con su mujer y serán una sola carne. ¿Y qué ha pasado ahora? Lo normalizamos, pero de una manera impresionante. Y así como eso, podríamos aquí hacer otra prédica sobre eso. Esto lo estoy incluyendo porque es bien importante saber, conocer y leer el libro de Proverbios, para nosotros poder realmente llevar nuestra vida conforme a la palabra de Dios y no tener una vida llena de dolor y sufrimiento. Cuando nosotros nos dedicamos a hacer lo que se nos dé la gana, irremisiblemente vamos a sufrir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a tratar de sanar ese dolor. Bueno, tú tienes dos opciones. Una, ya la regaste, ya te equivocaste. Una, vas a los pies de Jesús, pides perdón, te arrepientes y no lo vuelves a hacer. O la otra, que yo le llamo el problema de las 6 Is, la influencia, la infelicidad, que te hacen llegar a buscar otra solución. Y a veces por querer solucionar algo, lo hacemos más grande, ¿no? Ya, pues me eché unas chelas en la escuela y pues ahora como le digo a mi mamá que no tomé, y le inventas otra cosa y luego le inventas otra y tarde que temprano se va a saber. Así pasa absolutamente con todo. Por querer cubrir algo lo haces más grande y al final es camino de muerte y perdición. El libro de Proverbios dice que el que confiesa sus pecados hallará perdón, mas el que los encubre encontrará destrucción. Entonces es a lo que tenemos que nosotros poco a poco, a medida de que lo vas leyendo, irlo aplicando. Ahorita por cuestiones de tiempo vamos a tener que concluir aquí. Déjenme, le voy a poner acá segunda parte. Tengo todavía 5 minutos, pero no vamos a poder ver esto en 5 minutos, ¿o sí? Bueno, yo creo que sí. Vamos a echarle ganas, a ver hasta dónde llegamos aquí. Contexto histórico. Tú debes de entender el contexto histórico de cada libro de la Biblia y de cada pasaje para que lo puedas entender y no malinterpretarlo. El libro refleja un contexto triple como literatura de sabiduría general, que nos va a servir para todo. Principios de la vida dentro de la corte real, que eso también hay que entender qué es lo que hacían ellos. Si lo está escribiendo el rey, pues los escribieron reyes pues para sus hijos, ¿no? 3. Instrucciones ofrecidas en la relación tierna de un padre y una madre con sus hijos. Todo esto diseñado para producir meditación en Dios, que es algo que casi no hacemos. Leemos pero no meditamos, ya no nos detenemos. Tenemos tanto ruido en la vida moderna que no nos detenemos a meditar. Los que somos del siglo pasado, que no teníamos teléfono, no teníamos computadoras, no teníamos nada, yo recuerdo que me gustaba subirme a la azotea y me echaba así, panza para arriba, y me gustaba contemplar el cielo y las nubes. Íbamos mucho al campo y hacíamos mucho eso, la contemplación de la naturaleza, el estar en contacto con el Creador. Y ahora ya no lo hacemos, no sabemos estar sin la cosa esta que están todo el tiempo ahí moviendo el dedo, es lo único que sabemos hacer. Detente y medita. Debido a que Proverbios, sí nos va a dar tiempo, es literatura de sabiduría por naturaleza, algunas veces es difícil entender.
La literatura de sabiduría es parte del todo de la verdad del Antiguo Testamento. El sacerdote dio la ley, el profeta dio una palabra del Señor. En Proverbios, Salomón, el sabio, da principios para los asuntos difíciles de la vida, los cuales no están directamente cubiertos por la ley o los profetas. Cabe aclarar esto, sino son cosas para el día a día. Aunque es práctico, Proverbios no es superficial o externo, porque contiene elementos éticos que recalcan la vida de rectitud que fluya a partir de una relación correcta con Dios. Proverbios es tanto un patrón para impartir literalmente la verdad de generación a generación, como un vasto recurso para el contenido de la verdad a ser impartida. Proverbios contiene los principios y aplicaciones de las escrituras que los personajes piadosos de la Biblia usaron, ilustrar en la vida de cada uno de ellos. Las personas destacadas en el libro de Proverbios son 3. Salomón, rey de Israel, a quien Dios otorgó gran sabiduría. Agur, hijo de Jaque, un sabio desconocido, que se menciona en Proverbios 30, versículo 1. Y Lemuel es un rey. Las enseñanzas de su madre están incluidas en Proverbios 31. La antigua tradición judía lo identifica como Salomón, pero no se sabe nada más de él. Voy a agregar un punto más para concluir. En la escritura de la palabra de Dios son más de 30 géneros literarios. Por eso es bien importante regresar a nuestras clases de gramática para comprender bien la escritura. Tristemente, eso lo acabo de leer la semana pasada, la UNESCO arrojó el resultado de las pruebas que se hacen a nivel mundial para ver cómo va la educación de las personas, y tristemente los mexicanos somos de los peores países en educación. Los alumnos de secundaria, de prepa, hacia atrás, su porcentaje de lectura, de comprensión es mínimo. No entienden lo que leen, no saben seguir una instrucción, y por eso estamos como estamos. Entonces apoyen, los que tienen niños pequeños, apóyenlos en la lectura, y que entiendan, y que te expliquen, que te platiquen, que escriban lo que entendieron. Eso les va a ayudar mucho. Los géneros literarios: se presentan dichos, comparaciones, antítesis, metáforas, poemas numéricos y alfabéticos para ofrecer instrucción. Es propio de la poética hebrea acercar frases o pensamientos, estableciendo una tensión entre dos polos a fin de crear un nuevo sentido. Este recurso literario crea un dinamismo antagónico que permite acoger los cambios en el sistema popular de conocimientos y valores. En el libro hay también una evolución en cuanto al estilo literario. Cuando un texto es más reciente, más elaborado y larga es su forma, y eso lo podemos ver claramente cuando los estudiamos. Aquí nosotros estamos leyendo el libro de Proverbios diarios. El que lo quiera hacer, lo invito a que pueda realizarlo. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos, entonces más o menos los meses son de 31 días. Pues agárrate y lee un capítulo diario, un capítulo diario, un capítulo diario. Y cuando se termine el mes, pues lees el que sigue, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Total, vas a terminar leyendo el libro de Proverbios por lo menos 12 veces al año cada proverbio. Y se te van quedando, los vas memorizando. Gracias a Dios, este año cumplo 10 años haciendo ese método, y realmente que sí ha transformado mi vida. Bueno, terminamos, muchachos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos toda honra, toda gloria a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pido, Señor, que podamos comprender tu palabra, que podamos comenzar a leer el libro de Proverbios, pero ya con otra perspectiva. Y los que no lo han leído, que comiencen a experimentar de todos los beneficios que deja para nuestra vida este libro de gran sabiduría para la vida diaria que tú nos has dejado. Ayúdanos a comprenderlo y sobre todo a ponerlo en práctica. Como dice el apóstol Santiago, no seamos solamente oidores, sino hacedores de las buenas nuevas.
de salvación, Señor. Te pido también, Padre, que podamos arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados, de confesarte a ti como nuestro único Rey y Salvador, y todos los días recordar la cruz del Calvario, que es la que nos da salvación y vida eterna. Que no nos olvidemos nunca, Señor, que tú nos has dado a tu Hijo para que podamos encontrar esa paz que sobrepasa tu entendimiento, para que podamos encontrar un sentido a nuestra vida y podamos darte honra y gloria a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.